Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Echando un vistazo muy amplio al desarrollo ministerial de un pastor, que el hacer obra de evangelista es uno de los frentes en los que todos los pastores tenemos que trabajar. Sabemos que estos primeros estudios que se dan son dirigidos de manera muy enfática para nosotros, los pastores. Y podemos ver, hermanos, en el verso 2 que leíamos, que en ese versículo 2 que acabamos de leer, 2 Timoteo 4:2, podemos encontrar ahí contenido varios de los aspectos que nosotros como pastores tenemos que cuidar y que realizar, las tareas que tenemos que realizar en la iglesia. Dice que prediques la palabra. Nosotros como pastores tenemos que predicar, amén, hermanos. Tenemos que predicar, es una de nuestras labores principales y fundamentales, el estar predicando la palabra como pastores. Pero también dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que la predicación en todo tiempo, la exhortación también, la corrección, el cuidado de la sana doctrina, como están los versículos que acabamos de leer, son funciones y son actividades que cada pastor, cada uno de nosotros debe de estar desarrollando en la iglesia. Pero para que nuestro ministerio como pastores esté completo, tenemos que llegar entonces hasta lo que dice el verso 5. Una vez que ya se han enumerado estas cosas, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tenemos que tener cuidado de la doctrina los pastores, amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado de la sana doctrina, pero para que nuestra labor ministerial como pastores esté completa, tenemos que hacer también obra de evangelistas, amén, hermanos. Tenemos que ocuparnos del evangelismo. Es un frente que también tenemos que atacar. Es algo en lo cual también tenemos que estar ocupados. Dice el verso 5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que nosotros como pastores tenemos que entender esto, nuestro ministerio, como algo muy amplio. Ciertamente es muy amplio. Por lo mismo es complejo. Tenemos que orar, buscar el rostro del Señor para que Él nos dé su ayuda y podamos desarrollar esto. El evangelismo es el tema que nos tocaron, y lo que yo quiero decir en esta pequeña introducción es que si no estamos haciendo obra de evangelista, nuestro ministerio como pastor no está completo. Ciertamente el pastor tiene que estar cuidando el rebaño, apacentando el rebaño, procurando que el rebaño tenga pastos verdes, darle su alimento a su tiempo al pueblo. Pero también el pastor tiene que ir por la que está perdida. El pastor tiene que ir por la que está extraviada. Amén, hermanos. Tiene que dedicarle su tiempo a las 99, pero también tiene que darse un tiempo para ir por la que falta. Eso es hacer obra de evangelista. Y cuando hacemos obra de evangelista, estamos cumpliendo nuestro ministerio. Si queremos cumplir nuestro ministerio, hermanos, queremos cumplirlo con la ayuda de Dios. En medio de todas nuestras limitaciones, en medio de nuestras incapacidades, queremos cumplir nuestro ministerio. Podríamos decir, en primer lugar, que el evangelismo está incluido en la agenda de trabajo de todo pastor. Amén, hermanos. El evangelismo está incluido en la agenda de trabajo de todo pastor. Muchos pastores tenemos una agenda en donde anotamos ahí los compromisos que tenemos, cuándo vamos a ir a predicar, cuándo hay alguna actividad, y ahí en esa agenda de trabajo que nosotros tenemos, ahí deben estar anotadas nuestras actividades evangelísticas.
Es cierto que predicamos el evangelio en el púlpito. Es cierto que cuando llegan almas nuevas a nuestro templo, las estamos evangelizando al presentarles el mensaje, pero tiene que haber un tiempo específico, tiene que haber una labor específica en cuanto al evangelismo que nosotros estemos realizando. Revisemos nuestras agendas, hermanos. Si solo está llena de otros compromisos, podrán ser compromisos buenos, podrán ser propósitos nobles los que estén ocupando nuestro tiempo, pero tenemos que darle un tiempo importante a la obra del evangelismo. Tiene que ser parte de nuestra agenda. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que lea conmigo lo que dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo, allí en el capítulo 1. Entendiendo la obra del evangelismo como un deber que tenemos, conocemos del hermoso ministerio del apóstol Pablo, un ministerio muy fructífero, un ministerio que el Señor prosperó mucho. Y veamos cómo se expresa él en Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice allí, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿Lo podemos leer juntos? Amén. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo dice: pronto estoy para anunciaros el evangelio, y habla de esa diligencia, habla de esa prestancia, de esa disposición para hacer este trabajo. ¿Cuántos podemos decir pronto estoy para anunciar el evangelio? Debemos de hacerlo, hermanos. Debe de estar esta expresión en nuestra boca, debe de estar este sentir en nuestro corazón. Si es así, estaremos cumpliendo con un deber. Fíjese que el apóstol Pablo se consideraba un deudor, ¿verdad? Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? Yo creo que hoy también nosotros podemos entender un poco quizá por qué lo decía. Nosotros hoy estamos aquí porque alguien nos predicó. Nosotros hoy estamos aquí porque alguien nos evangelizó. Alguien a quien quizá no conocemos o no conocimos, dejó la comodidad de su casa, abandonó sus tareas y se fue a predicar el evangelio. Y como resultado de ese trabajo, hoy nosotros estamos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Somos deudores a esos hermanos ingleses que empezaron el trabajo en Pachuca. No los conocimos, pero este movimiento es deudor a esos hermanos. Nosotros tenemos una deuda que pagar. Cuando evangelizamos, cuando nos proponemos evangelizar, estamos cumpliendo el deber de pagar una deuda. Amén, hermano. ¿O no cree usted? Hasta en la misma escritura dice en otro pasaje: de gracia recibisteis, dad de gracia, dad de gracia. Entonces, nosotros al estar evangelizando estamos cumpliendo un deber y estamos pagando una deuda. Así que este debe ser el sentir nuestro como pastores. Leamos también ahora cómo dice en 1 Corintios capítulo 9. Alabamos al Señor, hermanos. 1 Corintios capítulo 9. Leamos ahí el versículo 16 y el 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aleluya. La comisión me ha sido encomendada. Sabemos cuál es la gran comisión, ¿verdad? Sabemos cuál es la gran comisión. Podríamos decir que una de las definiciones de evangelismo es esa: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es una definición de evangelismo. Otra: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es otra definición de evangelismo que encontramos en las Sagradas Escrituras y es conocida como la Gran Comisión. Amén, hermanos. Dice el apóstol: la comisión me ha sido encomendada. Y nuevamente está hablando de un deber.
Está hablando de una encomienda que está obligado a realizar, obligado a obedecer. Cuando salimos a evangelizar, cuando hacemos obra de evangelista, estamos obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor. Amén, hermanos. Y miren, cuán necesario será para nosotros ser obedientes en este aspecto hasta el final, porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Y dice su palabra: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo la tarea que le encomendó. Amén, hermanos. Entonces trabajemos, esforcémonos a cumplir con la comisión que nos ha sido encomendada. Fíjese qué hermoso era el sentir de Pablo. Lo veía no solo como una deuda, lo veía no solo como un deber, sino que Pablo decía: me es impuesta necesidad. Para él evangelizar era algo necesario. Aleluya. Qué hermoso que para nosotros los pastores, que para nosotros los predicadores, evangelizar, más que una obligación, más que un deber, sea algo que nuestra alma necesite, que se satisfaga, que se solace nuestro espíritu realizando esa tarea, que no podamos vivir sin realizarla hasta que el evangelizar nos sea una necesidad. Aleluya. Amén, hermanos. Que no sea una necesidad hablar de Cristo, que no sea una necesidad ir y predicar, que no sea esto para que lo hagamos de buena voluntad. Lo dice: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Es mejor hacer las cosas por las buenas, ¿no? Sino de todos modos tenemos que hacerlas. Y dice aquí Pablo: y si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cómo evangeliza usted, hermano? ¿Evangeliza a fuerzas? ¿Evangeliza porque alguien lo está empujando? ¿Evangeliza porque el hermano Samuel cada vez que lo ve le dice: hermano, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por eso evangeliza, hermano? ¿Evangeliza a fuerza? No, hermano, es nuestro deber, pero que sea primeramente una necesidad. Amén, hermanos. Que sea una necesidad en nosotros estar predicando el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Ay de nosotros. Si Pablo decía ay de mí, creo que también nosotros podemos decir ay de nosotros si no cumplimos con esta encomienda. Que el Señor nos ayude. Así que vemos, pues, hemos visto hasta este momento, si alguno quiere ir tomando nota, primero, que el evangelismo está incluido en la agenda de todo pastor. Segundo, que es nuestro deber, es pagar una deuda el evangelizar. Tercero, es una encomienda que ha de convertirse en nosotros en una necesidad. En cuarto lugar, quiero decirle que evangelizar es seguir el ejemplo de nuestro maestro. Amén. ¿Cuántas veces cantamos quiero seguir las pisadas del maestro? ¿Cuántas veces nos hemos llamado a nosotros mismos discípulos suyos porque pretendemos que vamos detrás de él? Si evangelizamos, si hacemos esta obra, estamos siguiendo las pisadas de nuestro maestro. Quiero que leamos en el Evangelio según San Marcos. Vemos cómo aquí en el Evangelio según San Marcos se nos narra este inicio de la predicación del Evangelio de labios de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, versículo 14 y 15. Léalo conmigo una vez más, hermano, en voz alta, por favor. Leámoslo juntos. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una actividad que dio inicio en Galilea, cuando nuestro Señor Jesús vino predicando el evangelio del reino. Notemos aquí un aspecto que es interesante. Juan dice: después que Juan fue encarcelado, entonces empezó nuestro Señor Jesucristo a predicar el evangelio. Juan el Bautista había dicho: conviene que yo mengüe para que él crezca. Me parece ver ahí en esa transición, cuando una vez que Juan es encarcelado y el Señor viene a Galilea y empieza a predicar el evangelio, veo
lo que podríamos llamar un cambio de estafeta. ¿Sabe usted lo que es un cambio de estafeta? Recientemente, no sé si alguno estuvo mirando estos llamados Juegos Panamericanos que se celebraron en Guadalajara. Hay una carrera en la que varios competidores van con un mismo propósito, en defendiendo los colores de un mismo equipo, pero el equipo está conformado a veces por 4. Y uno recorre un tramo y después que ha recorrido su tramo pasa la estafeta, que es algo que llevan en su mano. Y corriendo tiene que pasársela al otro, él se detiene y el otro sigue. Y así en ese tipo de carreras, de relevos, se van pasando la estafeta unos a otros. ¿Por qué menciono esa ilustración, hermanos? Porque yo veo que cuando Juan es encarcelado, la estafeta la toma nuestro Señor Jesucristo. Y veo en la Escritura que cuando Él va a subir al Padre, cuando Él va a regresar, Él le pasa la estafeta a alguien más, ¿verdad? ¿A quién? A nosotros. A nosotros nos deja ahora la tarea, a nosotros nos deja ahora la encomienda. Y amados hermanos, en esta carrera nosotros tenemos que tomar esa estafeta, la del evangelismo, y correr, hermanos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ir predicando. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, el hermoso ejemplo de nuestro Señor, cómo cuando Él empieza a predicar, inmediatamente empieza a involucrar a otros en el trabajo de la evangelización. Porque vemos ahí también en Marcos capítulo 1 cómo Él empieza a llamar a sus primeros discípulos. Mire, leíamos en el 14 y 15: y vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero ahora veamos en el 16 al 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Estaba llamando a sus primeros discípulos, estaba llamando a hombres para involucrarlos en la tarea de ir a salvar a los hombres. Aleluya. Y luego dice que ellos, dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Qué hermoso ejemplo nos está dando el Señor ahí de cómo podemos trabajar, hermanos pastores. Tenemos que involucrar a los hermanos de la iglesia. Vamos llamándolos, vamos invitándolos que vayan con nosotros. Mire, yo estoy seguro que en todas nuestras iglesias hay hermanos que tienen tiempo. Ciertamente la mayoría se excusa con sus trabajos, la mayoría se excusa con sus deberes, pero si usted busca con cuidado va a encontrar hermanos que van a tener tiempo de ir con usted, y que hasta les va a dar gusto poder ir con usted si usted los invita. Si le dice: hermanos, voy a ir a tal parte, ¿me acompañan? Y quizá entonces la viuda anciana va a decir: yo pensé que mi pastor nunca iba a voltear a verme. Ha de decir: soy mujer, soy una viuda pobre, ya soy anciana, ¿cómo voy a ir a evangelizar con él? Pero si usted le dice que vaya con usted, ella va a ir con usted y va a ser una bendición para usted, para la iglesia y para ella. Involucremos a otros hermanos. A veces nosotros miramos y juzgamos lo que se ve por fuera, pero no sabemos por qué el Señor nos está diciendo que vayamos con tal hermano y lo invitemos a que se involucre en la obra. Ese hermano se puede convertir en una ayuda que no sería ningún joven, en una ayuda que no sería ningún profesionista de la iglesia. Se los decimos por experiencia, hermanos. Con todo humildad y respeto se los digo. Ustedes me aventajan mucho en tiempo. En estos 2 años y medio que tengo que regresé a la obra, lo he visto, hermanos. He visto cómo involucrar a los hermanos de la iglesia en el trabajo evangelístico viene a ser una gran ayuda para uno, una gran fortaleza para uno. Porque fíjese que esa hermana viuda pobre que va, cuando menos lo esperamos, le dice: hermano, párese allí en el camino en algún lado para que comamos algo. Traje unas tortas, traje un guisadito. Y hermanos, qué bendición. Y luego ya llegamos, trabajamos, y aunque con penas van caminando, pero van llevando la palabra. Van llevando la palabra. Y echan mano de lo suyo, abren el monedero y sacan una cantidad que usted no puede imaginar, quizá muy pequeña o quizá muy grande,
pero ellas se gozan en participar en la obra evangelística. ¿Y sabe qué hemos notado también? Que a lo mejor la obra misionera sí crece o no crece. Ahí a veces nosotros los pastores que salimos a evangelizar, a veces como que nos desanimamos, a veces como que encontramos territorios muy áridos, a veces como que encontramos corazones muy duros, a veces parece que no se va a cosechar nada, o a veces parece que los frutos van cayendo a cuentagotas. Pero ¿sabe qué? En la iglesia sí va a haber fruto. Los hermanos que salgan, esos van a crecer espiritualmente, esos se van a afirmar en el Señor. Así que no importa si afuera no se da un crecimiento, a lo interior la iglesia lo tendrá. Aleluya. Me decía un hermano el otro día, había realizado una campaña y me decía: ¿cómo ves? No vino mucha gente, ¿verdad? Le digo: hermano, pues no se desanime. Digo: mire, vea, todos los miembros de su iglesia están trabajando. Eso ya es una bendición. Eso ya es que estén ocupados. Eso es ya que estén interesados, que estén creciendo. A lo mejor no vinieron muchos de afuera, pero la iglesia está viva. La iglesia está activa. La iglesia tiene esa pasión y esa emoción. Y ya si hay un fruto extra, la gloria sea para el Señor. Ese era el propósito, ¿verdad? Ese era el propósito. Pero cuántas veces nosotros quizá como pastores tengamos la mentalidad de que no salimos por no descuidar la iglesia. Pero si salimos, el Señor nos va a ayudar a que nuestra misma congregación que tenemos crezca con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Vemos aquí el ejemplo pues del Señor, que involucraba a otros, los empezó a llamar. Luego dice el versículo 21 en adelante: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Dónde evangelizaba el Señor? En la sinagoga. ¿Nosotros dónde evangelizamos? En el templo evangelizamos. Como les decía hace un momento, llega un alma nueva y al estar oyendo la predicación, la estamos evangelizando, ¿verdad? Y a lo mejor alguno quizá nada más está haciendo esta obra de evangelista, alguno quizá nada más está evangelizando en el templo. Las almas que van llegando, los vecinos que van llegando, los que otros traen. Bueno, es parte del trabajo pastoral. Pero el Señor no solo predicaba en la sinagoga. Dice el verso 29: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés. Y luego en el verso 33, después del milagro realizado en la suegra de Simón, vemos que toda la ciudad se agolpaba a la puerta de esa casa. ¿Dónde estaba el Señor ahora evangelizando? Ya no en la sinagoga. ¿Ahora dónde estaba? Ahora estaba en una casa. Así nosotros, hermanos. Hay hermanos pastores que han implementado en sus iglesias los cultos familiares. Hay quienes les funciona. Yo creo que el único que no le funciona es al que no lo hace. Pero si alguno lo hace, le va a funcionar. Si alguno empieza a hacer cultos familiares, se va a dar cuenta que podemos predicar el evangelio no solo desde nuestros púlpitos, no solo en nuestros templos, sino también en las casas, como lo hacía el Señor. Amén, hermanos. En las casas, aleluya. Y luego vemos que más allá de las casas, dice ya en el versículo 35 en adelante: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aleluya. Si evangelizamos siguiendo el ejemplo de nuestro maestro, lo haremos en el templo, lo haremos por las casas y lo haremos en los lugares vecinos. Lo haremos involucrando a otros y lo haremos también tomándonos un tiempo para orar. Amén, hermanos. Para orar. No se puede estar solamente trabajando sin ocuparse en la oración. Quizá alguno diga: el tema no es la oración, pero yo quiero decirle, no puede haber evangelismo si no hay oración. Si no oramos y salimos a trabajar nada más así, nos vamos a cansar, nos podemos frustrar. Pero si doblamos las rodillas y pedimos la dirección del Señor, pedimos su guianza, entonces nuestro trabajo va a ser más efectivo. Nuestro Señor evangelizaba, predicaba y se daba tiempo para estar solo orando. Aleluya. Hay que afilar el hacha, ¿verdad? Hay que afilar el hacha. Leía la ilustración de un hombre que se fue a contratar a un aserradero. Fue a pedir empleo, le pusieron una prueba
y después de ponerlo a derribar unos cuantos árboles, le dieron luego el empleo porque era muy hábil para tumbar árboles. Los primeros días era el número 1. Y después, conforme fueron pasando los días, se iba rezagando, hasta que no muchos días después de que había entrado lo mandaron traer y le dijeron: mira, aquí está tu liquidación, muchas gracias. ¿Pero qué te pasó? Empezaste muy bien, eras el más efectivo, eras el que derribaba más árboles. Y aquel hombre meneaba la cabeza y decía: yo tampoco me lo explico, soy el que llega más temprano y soy el último que se va. Hasta a veces ni como por cumplir con mi tarea que me asignan y ni así avanzo. Y entonces el dueño del aserradero le dice: a ver, préstame tu hacha. ¿Y sabe qué tenía el hacha? No tenía filo. Entonces le dice: mira, pues por eso no avanzas y nada más te cansas. Hay que darse un tiempo para que mientras descansas afiles tu hacha y puedas seguir cortando. Amados hermanos, nosotros como pastores no podemos solamente irnos así llenos de entusiasmo a trabajar. Necesitamos tener un tiempo para afilarnos, un tiempo de descanso, un tiempo de meditación, un tiempo de oración, para poder, con la ayuda del Señor, ser efectivos en nuestro trabajo. Amén, hermanos. Queremos ser eficaces, queremos ser instrumento útil, no un instrumento embotado, sino un instrumento útil en las manos del Señor para su gloria. El Señor estableció un centro de operaciones en la ciudad de Capernaum. Eso lo vemos también allí en los evangelios. ¿Cuál es su centro de operaciones, hermano? Quizá el lugar donde usted está pastoreando la iglesia. Ese que sea su centro de operaciones, y de ahí que salga a los lugares vecinos, de ahí que salga a todas las regiones cercanas que le sea posible. Esto es hacer una labor de evangelista. Y amados hermanos, para nosotros los pastores no es algo opcional, no es si queremos o no queremos, no es si podemos o no podemos, es algo que para nosotros los pastores, si queremos cumplir nuestro ministerio, tenemos que hacer en ese frente la tarea también. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio del pastor solo estará completo cuando abarque todos estos frentes, cuando abarque todos estos aspectos, cuando tenga, por la gracia de Dios, la sabiduría para dirigir un rebaño, pero también el valor para salir fuera a ir por las otras ovejas. Amén. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Y sí nos ayuda, hermanos. Él nos ayuda. Y Él, estoy seguro que quiere ayudarnos más. Tengo la experiencia también, y seguramente muchos de ustedes también la tendrán, ojalá todos, de que el Señor conoce los corazones, ¿verdad? El Señor conoce los corazones. El Señor sabe cuando para nosotros predicar más que un deber es una necesidad. Y entonces cuando el Señor ve eso en algún corazón de un siervo suyo, Él le va a ayudar. Él le va a poner los medios. Quizá muchos de ustedes saben que el Señor nos ha concedido estar predicando por televisión la palabra de Dios. Algunos me han hecho la pregunta, otros no me la han hecho, pero algunos se acercan y me dicen: hermano, ¿cómo le hace? ¿Cómo le está haciendo, hermano? Y yo me hago la misma pregunta y me he hecho otras. Cuando me he visto bien apurado digo: ¿y qué estoy haciendo aquí metido en esto? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ahorita ya tengo ahí listo el programa que va a salir el sábado y no tengo el dinero. Y no es la primera vez. Se me han juntado a mí en lo personal, hasta 3 programas que han salido al aire y que no están pagados. Ahorita, gracias a Dios, vamos al corriente. Pero muchas veces digo: ¿qué estoy haciendo? Y quizá algunos de ustedes se hayan preguntado: ¿y cómo le estará haciendo el hermano? Quiero contarle un poco acerca de este asunto. Cuando me reincorporé por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor al ministerio, yo sentí que había perdido mucho tiempo. Y lloraba delante de Dios diciéndole: Señor, ¿cuánto tiempo perdí? Yo colaboraba con mi pastor y de alguna manera procuraba estar activo. Hacía cultos en edificios, en vecindades, en casas, sin que el pastor me mandara. Simplemente los hermanos se acercaban y me decían: oye, hermano, ¿no quisieras ir a predicar a mi casa junto a mi familia, junto a mis vecinos? Y yo iba, hermanos. Y fuimos a muchos lugares.
a muchas vecindades, a muchos edificios, y hacíamos ahí cultos. Cuando el Señor me concedió otra vez la oportunidad de involucrarme en la obra de tiempo completo, yo lloraba por el tiempo perdido. Y yo anhelaba poder recuperar un poco, aunque sea ese mucho tiempo que perdí. Y entonces cuando hubo la oportunidad de que alguien dejó su programa de radio, porque ya ven que el Señor nos concede estar predicando por radio, ¿verdad? Desde hace muchos años. Pero de pronto por ahí alguien dijo: yo ya no puedo, y dejó su programa. Y yo vi que alguien soltó una estafeta y dije: Señor, yo no sé cómo, pero en tu nombre yo lo agarro. Y cuando yo llegué y les dije a los hermanos de La Varona: hermanos, ¿qué creen? Ya no tenemos un programa de radio, ahora tenemos 2. Algunos de ellos les dio gusto, otros como que dijeron: ¿y cómo le va a hacer? Si apenas juntamos para 1. Pero entonces empezamos a tener 2 programas de radio durante casi 2 años. A lo mejor la mayoría de ustedes no sabe esto, porque no son asuntos que se ventilen así en la junta, pero les repito, es un testimonio que le estoy dando. El Señor me concedió durante esos 2 años tener 2 programas de radio. Él siempre proveyendo, Él siempre dándonos, y la iglesia construyendo, y la iglesia saliendo, y la iglesia sosteniéndome para la gloria de Dios. Entonces después sucede otra cosa, que me dan el encargo de estar yendo a Guerrero. Me lleva el hermano Samuel a Hualulco y me llevó por el camino más feo. No sé si lo hizo a propósito, pero cuando íbamos por el camino más feo me decía: ¿seguro que vas a venir? Le digo: sí. Pero ve cómo está el camino bien feo. Digo: no importa, sí voy a venir. Y dice: sí, estás como los novios cuando recién están cortejando a la muchacha, ¿verdad? No importa cómo esté, tú vas a ir. Bueno, hermanos, se nos encomendó ir cada 15 días. Y empezamos a ir involucrando a la iglesia. Y después vimos la necesidad y empezamos a ir cada 8 días. Y después estábamos yendo 2 días a la semana. Gloria a Dios. La iglesia en La Varona empezó a crecer. La iglesia en La Varona empezó a crecer. Por eso, de lo que le estoy hablando, sé lo que le estoy diciendo, hermano, aunque en breves 2 años lo he visto. La iglesia en La Varona empezó a crecer, porque estábamos esforzándonos, y el Señor nos estaba impulsando, nos estaba ayudando, yendo 2 veces a la semana, 8 veces al mes. Le doy gracias a Dios porque durante 1 año la ofrenda misionera nos ayudó. Esa es una herramienta que también tenemos. Esforcémonos en la ofrenda misionera, hermanos. La ofrenda misionera durante 1 año estuvo cubriendo nuestros gastos. El hermano, después de cada junta, me acercaba yo con él. Daba yo la cooperación de La Varona y recibía lo que él me daba. Y yo decía: esto es buen negocio, ¿verdad? Yo le doy 200, él me da 500. Así estuvimos durante 1 año. Pero quiero decirles que eso que me daba la ofrenda misionera cubría apenas un viaje. Apenas un viaje. Los demás, el Señor proveía. Ahí se acabó la camioneta. La suspensión de mi camioneta está deshecha. Puedo andar aquí en la ciudad y puedo ir haciendo viajes cortos. Ayer que fui a Cazahuatlán con trabajo regresé de subida. Hoy tengo que ir otra vez. Y los hermanos veían cómo íbamos dando tumbos allí. Yo varias veces tuve que ir a que alguien me sobara y me acomodara los huesos de la columna, de tanto traqueteo, que el camino tan horrible que está por allá. Pero el Señor ayudándonos. Hubo veces, a veces hay algunos que dicen: yo he salido y nunca me ha pasado nada. Bueno, a nosotros nos pasaron muchas cosas. Ponchaduras de llanta en la noche, lloviendo, atascaduras, quedarse sin la dirección en las curvas. Muchas cosas nos pasaron. No faltaron aflicciones, pero tampoco faltó el... Y los hermanos, cuando veían mi camioneta cómo se iba así, le suena todo. Lo bueno que, gracias a Dios, el claxon también todavía le suena. Y me decían los hermanos: hermano, pero Dios le va a dar otra camioneta, me decían. Dios le va a dar otra, hermano, y nos va a poder andar trayendo a todos como a usted le gusta. Digo: sí, hermanas, ustedes oren, Dios nos va a dar otro vehículo. Pero llegó un momento en que el vehículo ya no pudo más, y Dios proveyó para otro vehículo. Pero ese vehículo no tiene llantas. Ese vehículo no se le echa gasolina. Yo le decía: Señor, yo veía pasando todos esos pueblos en el camino, pasando por Chonta,
pasando por Coapango, pasando por Tetipac. Yo decía, Señor, ¿cuánta necesidad hay aquí? Recorría varios kilómetros, ni un solo templo se ve. Y yo decía, Señor, mira cuánta necesidad hay aquí. Y yo sintiendo en mi corazón la necesidad de predicar y ver que mi carro ya no da y ya no dio, pero el Señor sí da, aleluya. Y cuando el Señor me dijo, mira, ahí está para una camioneta, ¿tienes manera de hacerte de ella? ¿O te abro otra puerta? Yo he oído al hermano Samuel Reyes Andrade, él me decía, sabes que yo desde hace más de 5 años tengo un sueño, tengo el sueño de predicar en televisión. Yo no tenía ese sueño. Yo solamente tenía una pasión por predicar, una necesidad de evangelizar. Y le decía, Señor, yo quiero ir, pero mi camioneta ya no da, pero yo quiero ir. Y el Señor, hermanos, me dio otro vehículo, ustedes lo conocen, ¿sabe? Ese vehículo es Sendas Antiguas. Y alabo al Señor, hermanos, le doy la gloria, porque si alguno de ustedes se preguntara, ¿y cómo le están haciendo? ¿Cómo le está haciendo Él? ¿Cómo le está haciendo Él? Pero dice la Escritura, y saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, aleluya. Si salimos, el Señor nos va a ayudar. Si emprendemos la tarea, el Señor nos va a ayudar. Si Él ve que lloramos por las almas, porque a las almas hay que amarlas, hermanos, a las almas hay que amarlas. Y si lloramos por las almas, el Señor nos va a dar la manera de ir por ellas. Bien dice el salmista, irán dando y llorando, ¿verdad? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Qué hermoso es cuando el surco de la obra misionera se empapa con las lágrimas de los predicadores. Llevará fruto para la gloria de Dios, hermanos. Y no solo serán lágrimas, sino que la palabra del Señor dice, mas volverá a venir con regocijo. Habrá un fruto para la gloria del Señor. Habrá un fruto, hermanos. El Señor es bueno con nosotros. Y Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que queremos hacer y conoce también nuestras limitaciones. Pero si Él ve en nosotros la disposición de decirle, heme aquí, Señor, soy casi nada, pero ¿qué puedes hacer conmigo? Apenas soy unos cuantos panes y unos cuantos peces, y mira la multitud hambrienta. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a multiplicar mis recursos? ¿Me vas a multiplicar mis fuerzas? Empiézame multiplicando mi amor por las almas. Empiézame multiplicando mi amor por tu obra, y entonces lo demás lo vas a multiplicar también tú. Amados hermanos, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Y yo veo en esto también, en que el Señor nos haya concedido estar predicando ahora, algo que me decía una persona en la calle que me detuvo. Me dice, oiga, qué bueno que están dando instrucción religiosa en la televisión. Es lo que necesita nuestro pueblo. ¿No hemos visto ahora un creciente aumento de la maldad? ¿No hemos visto una creciente, como dice la Escritura, cuando brotan los impíos como la hierba? Así están brotando ahora, ¿verdad? Y en este tiempo precisamente plugó al Señor concedernos ese medio para que también se cumpliera lo que Él dice en su palabra: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiero decirle, hermano, que esto no es lo que pueden hacer unos cuantos. Quiero decirle que esto es algo que podemos hacer todos con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Fíjese que antes de que empezáramos a predicar y evangelizar por televisión, se me acercaron unos jóvenes de la iglesia. Me dijeron: hermano José, antes de que siquiera me comentara el hermano Samuel algo, yo no sabía nada de lo de la televisión, pero se me acercan unos jóvenes de la iglesia y me dicen: hermano José, ¿nos daría permiso de grabar las predicaciones suyas? Digo, sí. ¿Para qué? Es que queremos subirlas a internet. ¿A internet? Sí, le vamos a hacer un canal. Así como a ustedes les suena así de extraño, así me sonaba a mí. Me van a hacer un canal en internet, en YouTube. Yo no sabía, y hasta la fecha sé muy poco de eso. Pero estos jóvenes empezaron a grabar predicaciones y empezaron a subirlas a internet. Y allí empezamos a predicar, y mucha gente empezó a visitar la página y a ver las predicaciones. Actualmente, hermanos,
hasta en Argentina nos están mirando por internet. Y quiero decirle que usted tiene un miembro en la iglesia, un joven, una señorita que sabe de esas cosas. Y lo único que tiene que hacer es que él se acerque o acercarse a usted y decirle: oye, grábame y hazme una página, hazme un canal y sube mis predicaciones. Quiero decirle, ¿cuántos de ustedes tienen miembros en los Estados Unidos? Yo allá en La Varona tengo varios que se han ido al otro lado. Algunos allá se congregan, otros no sé si se congreguen, pues por la distancia, ¿cómo puede estar uno al pendiente? Pero quiero decirle una cosa: si usted tiene miembros de su iglesia que se han ido al otro lado, ellos pueden estar en contacto con usted y usted con ellos a través de este medio. Hay hermanos en Los Ángeles, Wisconsin, hay hermanos en Texas que están en contacto con la Peña de Oreb a través de ese medio. Usted puede hacerlo también. Yo estoy casi seguro que en su iglesia hay un joven, una señorita que sabe de esas cosas. A lo mejor usted no, pero él sí, y puede grabarle con una camarita. Me dio mucho gusto hace unos meses ver que mi hermano Antonio también lo está haciendo ya, para la gloria del Señor. Y creo que muchos podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo. Me dio mucho gusto ver tus predicaciones en internet, ¿verdad? De nuestro hermano cuando estaba allá en Antón Lizardo. Era una manera de estar más cerca. Estás aquí, gracias a Dios. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? El apóstol Pablo le decía a los hermanos que oraran por él, para que se le abriera, ¿qué? Puerta. Que se le abriera una puerta grande para la predicación. Amados hermanos, ¿no será que allí están las oportunidades y no las estamos tomando? ¿No será que allí están nuestros hermanos esperando que les digamos acompáñeme para acompañarnos? ¿No será que allí están jóvenes que saben de ciertas cosas que podemos involucrarlos para que ellos también sean bendecidos y sean un instrumento en este trabajo de la evangelización? Amén, hermanos. Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Son los recursos que Dios nos ha dado. Mire, tenemos recursos humanos. Es nuestra gente, es el pueblo del Señor. Nos van a ayudar, nos van a apoyar. Pero sobre todo tenemos los recursos de Dios. Tenemos los recursos de Dios. Su Espíritu Santo que nos guía. Su Espíritu Santo que nos dice: ahora ya no vas acá, ahora vas allá. Aunque quieras ir acá, no te lo voy a permitir, pero te voy a mandar acá. ¿No nos guía su Espíritu, hermanos? Lo hacía desde el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué va a cambiar Él? Él no cambia. Pero nosotros tenemos que buscarlo para poder seguir realizando esta obra. Voy a terminar contándoles esto, una pequeña ilustración de un hombre ya grande que estaba sembrando dátiles que se dan en las palmeras. Y un hombre lo miraba y le dice: oye, pero ¿qué estás haciendo? Estoy sembrando dátiles, le dice. No, dice, estás perdiendo tu tiempo. Dice, mejor vente, te invito a tomar algo y deja eso. Ya estás grande. Además estás sembrando dátiles. ¿Sabes que van a pasar más de 50 años para que puedas comer el fruto de lo que estás sembrando? Y ya eres un hombre grande. Yo no es que te desee mal, pero ¿tú sabes si todavía vas a vivir 50 años para poder comer de lo que estás sembrando? Y entonces aquel le dice: pero yo he comido dátiles. Alguien los sembró. A lo mejor alguien los sembró y no los comió, como dices tú que me va a pasar a mí. Pero yo he comido dátiles. Entonces, si yo he comido los dátiles que otro sembró, ¿por qué no puedo yo sembrar para que otras generaciones también los coman? Y amados hermanos, quizá a nosotros nos gusta ver resultados inmediatamente. Qué hermoso es cuando tenemos resultados inmediatos. Gloria a Dios, nos gozamos en eso. Pero quizá no vamos a tener resultados de una manera inmediata. Pero ciertamente la Escritura dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Póngase de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Vamos a venir a nuestro Señor. Vamos a venir al Señor de la mies, al dueño de la viña. Y vamos a decirle: Señor, te doy gracias porque me has llamado a tu viña. Te doy gracias porque te fijaste en mí, porque me miraste. Ayúdame. Yo quisiera invitarles, hermanos, si hay algún hermano pastor que quiera venir aquí al frente y oramos juntos. Quizá a veces no tenemos fuerzas.
Quizá a veces no tenemos ánimo, quizá a veces hemos enterrado el pico en la piedra, parece que no se va a poder ahí, pero vamos al Señor de la mies, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar los medios. Él nos ha dado abundantes recursos. Hace unos domingos usted daba esa lección en la iglesia, la iglesia enriquecida era el tema de la lección. ¿Te acuerdas que la diste, hermano? ¿Te acuerdas que diste el tema de esa revista, la iglesia enriquecida? Vamos a echar mano de los recursos de Dios, vamos a echar mano de la vida eterna. Vamos a pedirle al que nos ayude, que las misiones a donde tú estás yendo prosperen, y si no tienes misiones, que el Señor te dé misiones, que el Señor nos ayude para predicar su palabra. Aleluya.